Damos inicio entonces a esta jornada. La idea en el día de hoy es encarar la sistemática, los análisis, los estudios que ha realizado la doctrina y toda la parte técnica, digamos, que podamos exponer, lo haremos con el perdón de ustedes, los abogados, que evidentemente sabemos tenemos una cierta serie de reticencias en ocasiones con estos medios técnicos, pero la idea es darles una presentación lo más amigable posible respecto de lo que pueden ser las incidencias en el ámbito probatorio del medio tecnológico o electrónico. Luego, en la jornada número 2, nos vamos a encargar de revisar todos los puntos atinentes a la transformación digital y esos vínculos que va a tener con todas las ramas del derecho. Y en definitiva, el día tercero, analizaremos tecnologías específicas, en particular la inteligencia artificial, como un gran mecanismo de ayuda en la investigación y como otro potenciador de capacidades que está teniendo una serie de incidencias muy importantes en el campo del derecho. Así que, sin más, les doy la bienvenida. Mi nombre es Martín Pecoy, así que estoy a las órdenes para lo que necesiten. Yo soy docente en esta materia ya hace unos 11 años en materia de delincuencia informática. Tengo alguna especialización, obra publicada sobre esto, pero mi pasión es también la tecnología más allá de la rama penal. Así que, sin perjuicio de ser abogado, soy un entusiasta de estas cuestiones, sin formación específica, pero sí con formación permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que darse ciertos avances a sí mismo. Es decir, esta realidad de ser autodidacta es un poco el siglo XXI, viéndonos de frente, porque así ha evolucionado también la ciberdelincuencia y pienso, tengo la convicción de que uno tiene que también hacerlo así como profesional en la rama en la que trabaje de la ciencia, pero en particular nosotros hoy encarando el asunto de lo que es la prueba por medios tecnológicos. Lo concreto entonces para el día de hoy es asumir este temario. Haremos una serie de definiciones al comienzo, unos conceptos básicos sobre asuntos tecnológicos que nos van a importar en particular respecto a la evidencia, cómo se obtiene, su naturaleza. Luego pasaremos a enfocarnos en normativa, cuáles son los cuerpos normativos que tienen una regulación especial, cuál es la normativa nacional que puede aplicarse en la materia. Y también estudiaremos cuáles son las clases de medios de prueba tecnológicos que encontramos y cómo se realiza su tratamiento. El tema de la admisibilidad y valor probatorio también es clave para nosotros en cuanto a la preservación de una adecuada cadena de custodia digital, el cuidado de esas evidencias, cómo se obtienen, quién las reserva, cómo se hace para reproducirlas luego en juicio. Esto implica una serie de cuestiones técnicas que uno tiene que encarar, son desafíos jurídicos, pero también técnicos. Entonces, toda esta cuestión entonces nos va a ocupar hoy y al final yo pienso poner en común todas estas cuestiones. Mi idea es siempre hacerlo práctico, ¿no? Uno cuando va a las charlas iniciales y la formación docente le explican sobre pedagogía y muchas veces no termina de comprenderlo hasta que le exponen esto, ¿no? Uno cuando ve contenido lo olvida, si lo ve y lo escucha también, lo recuerda, pero aprende cuando hace. Entonces hagamos un casito práctico para finalizar, un estudio de lo que serían las formalidades para presentar cierta evidencia en un caso práctico que le voy a plantear. Arranquemos entonces, si les parece, si no hay ninguna duda, con el primer contenido, que es una fase introductoria para ponernos en la misma página a todos. El tema de la prueba electrónica es algo que entiendo tendremos que encarar inmediatamente en materia legislativa. No tenemos una regulación específica, pero lo cierto es que hay una cierta serie de conceptos que están por ahí sobrevolando y que tenemos que tratar de asimilarlos. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba electrónica y una prueba digital? Por ejemplo, el asunto de
el material propiamente físico versus el dato, que hay que saber diferenciarlo para empezar y para poder a su vez agregar a una causa de manera adecuada. Es decir, que podemos lograr una acreditación de esa integridad del material que estamos presentando. El asunto de que habitualmente estamos presentando hoy, siglo XXI, unas pruebas digitales como si fueran unas pruebas físicas, genera múltiples cuestionamientos. Es decir, y me refiero a cuestionamientos que personalmente he realizado en causas en varias áreas y foros. Hasta anestesia le diré, protestando con colegas de por qué no me agregan el documento con su naturaleza propiamente acreditada y no con un papel, porque esto de agregar un correo electrónico, por ejemplo, a través de una impresión que realiza escribano, yo puedo hacer un acta de conversión meramente de la realidad física de una pantalla, es muy insuficiente. Y perdónenme si muchos de ustedes lo aportan así, pero tengo la convicción de que el archivo es lo que se tiene que agregar. Acercar a la causa en formato propio de esa plataforma para que se pueda analizar toda la información contenida allí. Es decir, datos, metadatos, cualquier manera de acreditación que sea necesaria, por ejemplo, con firmas electrónicas, es lo que tenemos que aportar. Y no podemos sustituirlo por algo que meramente es una observación en pantalla, a partir de la cual no podemos distinguir la eventual alteración del contenido del mensaje. Si antes de llegar el escribano para hacer el acta de constatación resulta que hicieron una alteración de ese correo y no le muestran, por ejemplo, el cabezal de mensaje, no hay manera de que se pueda acreditar la integridad de ese correo electrónico. En consecuencia, el asunto de cómo está esto en la ciencia forense es clave. Nosotros necesitamos capacitarnos. Cuando digo nosotros necesitamos capacitarnos, me refiero a Uruguay en su conjunto, actores del sector público, privado, los propios individuos y justiciables. Debemos tener una cultura superior de la que estamos teniendo para poder examinar con capacidad crítica todos estos fenómenos y encarar el asunto de que muchas normas de soft law están teniendo una primacía por sobre normas de derecho sustantivo. Es decir, vamos a ver muchos criterios en este curso que están asentados en bases de normas o criterios de entidades privadas. Por ejemplo, la RFC 3227, que regula cómo hacer la recopilación de la información para tener una adecuada cadena de custodia digital, no está dentro de ningún cuerpo normativo ni legislativo de Estado alguno. Es decir, es un criterio informático normativo que es bien aceptado, así como pueden ser bien aceptadas las normas ISO para un marco de ciberseguridad adecuado, pero no tenemos allí una norma coercitiva, es decir, nos está faltando una carencia de normas en esa materia. Esperemos, es esperable y yo confío que así sea, que a partir de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que marca PESIC hasta 2030, ya está publicada en su sitio, esto se pueda lograr para que pongamos un ecosistema adecuado en esta materia. ¿Sí? El asunto entonces a continuación es relatar cuáles son los objetivos del día de hoy. Primero que nada, establecer esa necesidad de marco normativo, como yo decía. Hay allí una serie de cuestiones básicas que tenemos que encarar. Primero que nada, el asunto de que la prueba tecnológica requiere una regulación especial. Hace tiempo que en las charlas sobre ciberdelincuencia vengo tratando de poner de manifiesto este asunto, en el sentido de que los puntos concretos de tipificación, por ejemplo, los delitos que ha establecido la ley 20.327, son importantísimos. Es una norma sustantiva que era necesaria hace 20 años, pero no va a resultar adecuado el proceso de investigación si no tenemos una regulación específica de la evidencia digital en el código. Es decir, que el CPP también tiene que ayornarse en esta materia, precisamente, como les decía, para que algunos de esos criterios que entendamos adecuados
de esas normas de soft law se puedan incorporar. Los requerimientos técnicos para poder agregar una prueba digital también van a ser objeto de esta clase del día de hoy. Lo vamos a estudiar específicamente cómo presentar la evidencia y, a su vez, cuáles son los criterios adecuados, de qué manera recogemos adecuadamente los datos de evidencia digital, cómo los preservamos y de qué manera los presentamos adecuadamente, qué sujetos complementarios quizás necesitamos, porque para el estudio de la información digital se necesitan profesionales, para la exposición luego en juicio y explicación de cuál es el alcance del contenido también necesitamos profesionales. En otras jurisdicciones ya vamos a ver que se suelen sugerir, por ejemplo, testigos peritos, es decir, un técnico que apreció todas las circunstancias, las evidencias, y pone en común en el lenguaje inteligible para todos nosotros, los no técnicos, en el punto de vista informático, cuál es la realidad, en qué consiste un hash, cuál es el cálculo que se hizo, desde el punto de vista del cifrado, cuál es el alcance, cómo se puede llegar a desdibujar esa reserva de la información con métodos complementarios para que se pueda apreciar adecuadamente de qué manera se desarrolla la toxicidad. El asunto entonces a continuación, como decíamos, implica precisamente hacer una serie de conceptuaciones, definiciones, de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Yo recomiendo ampliamente el protocolo argentino de preservación y recolección de prueba que está publicado por la Fiscalía del año 2023, ya que tiene esta serie de conceptos muy, muy claros. Por ejemplo, el primero, que es evidencia digital. Van a ver que se llama así evidencia digital a cualquier información que, sujeta a una intervención humana, electrónica y o informática, haya sido extraída de cualquier clase de medio tecnológico informático, computadora, celular, aparato de video digital, medios ópticos. Y técnicamente ese es un tipo de evidencia física que está constituida por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Tiene valor probatorio en un proceso judicial. Y quiero resaltar esto de está constituida por campos magnéticos y pulsos electrónicos. Acá tenemos que encarar una realidad muy concreta, que es lo más peligroso de esta evidencia. Electrónicos. Volatilidad grande. Inmensa volatilidad. Posibilidad de alteración que a veces no podemos dimensionar, pero así como estamos maravillados con alguna cierta serie de imágenes que nos genera la inteligencia artificial, sepamos que existen dispositivos hoy para alterar a distancia la información contenida en dispositivos. Sí, alterar a distancia. ¿Eso qué significa? Que si no conservamos adecuadamente aislado un dispositivo, esa evidencia puede pervertirse, puede perderse, puede afectarse de manera irreversible, perdiéndose aquellos puntos de evidencia que teníamos pronto para agregar. El protocolo argentino también habla de evidencia electrónica y nos dice que es el elemento material del sistema informático o hardware, es decir, que es aquel soporte dentro del cual está contenida la evidencia digital. ¿Bien? El siguiente punto en cuanto a la definición es el concepto de RIG. En minería de datos, el conjunto de elementos de hardware instalados y configurados para el minado de criptoactivos. Es decir, que esto supone referir a los activos digitales, a las criptomonedas, y también el concepto de wallet, o billetera electrónica, que es aquel dispositivo, el servicio de banca móvil o aplicación móvil, que permite para una parte realizar transacciones electrónicas y para otra parte intercambiar unidades de moneda digital por bienes y o servicios. Es decir, traer al mundo de las monedas tradicionales de curso legal esta realidad de, por ejemplo, los dólares digitales o cualquier moneda digital o activo digital. Si hablamos de triage, así como lo hacemos, por ejemplo, en materia médica, el triage en la evidencia digital es la selección o priorización de los dispositivos según la gravedad. Vieron que los médicos van organizando allí
la sala según el paciente, qué es lo que tiene y cuál hay que encararlo primero. Bueno, lo mismo pasa con el triage en esta materia, es el proceso de selección de dispositivos o filtrado de información ordenado por la autoridad judicial, quien aporta los criterios de evaluación sobre los dispositivos electrónicos en el lugar del hecho, susceptibles a ser secuestrados para llevar a cabo un posterior análisis forense. Este proceso puede traer aparejada alteración de datos, por lo que resulta necesario tomar recaudos y precauciones, analizar los riesgos inherentes a esta clase de intervenciones e informar a la autoridad, así como documentar adecuadamente las tareas realizadas. Nuevo énfasis en la cadena de custodia digital, nuevo énfasis en la posibilidad de alteración de la información. Como verán, es una cuestión muy sensible esta en materia de la evidencia digital, la posibilidad de afectación, así que dentro del proceso de tratamiento es esencial que la recogida, el tratamiento y posterior presentación sea adecuadamente documentada. Un acta en el que se va a hacer el registro de quién queda en posesión, si hay una modificación de la posesión también se acredita con los registros correspondientes escritos en esos actas específicas para ello. El proceso de triage también está definido allí, se habla del proceso de triage como elemento para sustentar la decisión judicial de secuestro o no secuestro de los elementos, realización de imágenes o copias forenses, detenciones, otras posibles medidas procesales, y ese proceso deberá estar liderado por especialistas. Acá ven ustedes también la posibilidad de realizar otra serie de actuaciones. Ven palabras como imágenes o copias forenses, que esto implica la realización de una apreciación desde el exterior. Y como ustedes sabrán, el principio de Lockhart implica que cualquier observador de un hecho está alterando ya con la mera observación. Y qué crucial es en materia informática hacer una observación que no altere las evidencias. Bueno, esto se suele realizar a partir de una cierta serie de hardwares y softwares que contienen precisamente las herramientas para no alterar o alterar en lo mínimo posible esa evidencia, que luego deberá ser reproducida tal cual, tanto en su proceso de captación y recolección, como en la realidad que contiene, por archivos específicos que determinen quiénes realizaron esas conexiones, origen de esas conexiones, que como verán, ese proceso debe estar adecuadamente documentado. La cadena de custodia, entonces, es aquella documentación que registre cronológicamente la trazabilidad del elemento desde su secuestro y durante todo el proceso judicial. En ese proceso se identifican las personas que hayan tomado contacto con esos elementos y las observaciones sobre modificaciones en su estado, siendo responsables los funcionarios entonces intervinientes. La copia forense está definida también en este protocolo como copia de archivos, la cual, a diferencia de una imagen forense, no conforma la totalidad de los datos incluidos en el medio de almacenamiento, ¿no? Allí van a ver entonces la relevancia de este concepto que también citaba temprano, que es el cálculo hash, ¿no? El cálculo hash dice de esta información es lo que permite verificar la autenticidad, ¿no? Esto lo vamos a analizar también específicamente como requisito esencial en esta materia de recopilación de la evidencia digital. Las PEP, ¿sí? o los PEP, que son elementos potenciales de prueba, son aquellos aspectos de las evidencias que tienen una información crucial, que es una representación tanto física como lógica de los eventos. También está definido el PEP digital como registro, dato o archivo que puede ser generado, transmitido o almacenado por equipos de tecnología informática y que está constituido por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. El asunto entonces es que por cada tecnología vamos a tener una particularidad distinta. En consecuencia, lo que hace este protocolo es encarar una serie de términos técnicos, por ejemplo, que dicen relación, en este caso, tanto en el IMSI como IMEI y demás, a la tecnología de telefonía celular, ¿no? La
tecnología de telefonía celular implica identificar al dispositivo, por ejemplo, con el IMSI, ¿no? Que es el número de identidad internacional, el email también, que es otro dato que se debe recopilar en las actuaciones, este código de 15 dígitos que brinda el fabricante para identificar el dispositivo a nivel de hardware. Y lo mismo pasa con el número de serie único para las tarjetas SIM, que es la última sigla que ven allí, la ICCID. Bien. Estas cuestiones entonces son clave para tener en cuenta al momento de identificar adecuadamente un dispositivo, ¿no? Ustedes, si ven que voy rápido, me detienen, por favor, y me hacen las consultas del caso. Me imagino que mucha terminología es complicada de asimilar. Yo veo caras por allí que me hacen gestos de preocupación, pero tranquilo que este material ustedes lo van a tener. Aquí donde ven una flechita moviéndose es porque luego en las diapositivas ustedes van a poder ingresar a un link con el material. Es decir, que tanto este material específicamente citado en el cuerpo de las diapositivas, como al final, yo les doy referencias bibliográficas específicas para que ustedes puedan estudiar estas cuestiones en artículos de doctrina, en artículos técnicos, las van a poder tener en las diapositivas, así que van a poder volver en el momento en el que ustedes deseen, y yo voy a estar abierto a las consultas que ustedes tengan, tanto ahora como después, así que con tranquilidad lo plantean en el momento en el que les parezca mejor. Les reitero entonces la referencia a este protocolo para identificar, recoger y preservar la evidencia digital en Argentina. Como verán, tiene unas cuestiones muy importantes a nivel de conceptos, les van a ayudar con definiciones, pero también contiene esto que es clave, que son los procedimientos específicos por cada dispositivo, es decir, cómo incautar, cómo preservar información de un celular, de un PC de escritorio, de una notebook, y allí entonces saber de qué manera se puede tratar esa información, y entonces saber qué es primordial en los dispositivos celulares o en los notebooks, por ejemplo, aislar las conexiones, si hay alguna conexión específica que pueda implicar un ingreso desde fuera del dispositivo por medios inalámbricos, apagar esas conexiones Wi-Fi, apagar esas conexiones de redes celulares, ¿no? Previa realización de una imagen de disco y registro adecuado, en fin, vamos a ver si un orden específico para cada uno de los dispositivos. Y vamos a ver también algo que es fundamental en esta materia, que es la cadena de custodia digital entonces que mencionamos. Volvamos a los conceptos, y uno fundamental, clave, yo les decía, es el concepto de hash. Hash es una función matemática unidireccional e irreversible que contiene datos. Es un identificador específico con una longitud determinada que lo que hace es verificar la integridad. Si se alteró ese cálculo hash, quiere decir que se perdió integridad, que no son auténticos esos datos, y entonces eso puede ser acreditado para que se demuestren algunas maniobras de interferencia o modificación no autorizada de esa información, de esa evidencia digital. Bien. Para lograr una preservación adecuada, lo que necesitamos son protecciones físicas específicas que pasan, en el caso de los protocolos más recomendados, por usar esta bolsa Faraday o jaula Faraday. Esta bolsa lo que hace es aislar los impulsos electromagnéticos, toda señal queda inutilizada, no puede ingresar al dispositivo. Entonces, así como podemos, por ejemplo, utilizar como bolsa Faraday un horno microondas, podemos utilizar una bolsa específica que tiene un costo grande, y las jurisdicciones que no pueden asumir ese costo optan por una cierta serie de pautas creativas. Por ejemplo, el protocolo argentino sugiere que se le pasen 5 vueltas de papel aluminio alrededor del dispositivo, lo cual aísla de igual manera
los impulsos electromagnéticos. Así que entonces, dicho esto, nosotros tenemos la realidad, ¿no? Esta realidad que nos marca por un lado que con un dispositivo tan ínfimo como verán que cabe en la palma de una mano, podemos manejar a distancia. Un PC, un notebook, un teléfono celular. Pero también tenemos una cierta serie de remedios muy prácticos ya aplicables en el día a día de nuestra tarea. No quiere decir con esto que vamos a meter todos los dispositivos del Poder Judicial incautados en cualquiera de las causas dentro de microondas, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que por lo menos tenemos que tener esta pauta de procedimiento de aislamiento, ¿sí? De aislamiento preventivo, ¿no? Evidentemente, esto va a requerir de ciertos cuidados, de ciertas reglas escritas que esperemos se puedan diagramar a partir de ahora, pero como verán, es clave porque es clave a su vez a modo de entendimiento y comprensión de la naturaleza de esta información. No estamos dimensionando hoy en día, creo, en nuestro país, que estamos tratando con datos, ¿no? En lo que tiene que ver con la evidencia digital. La situación, como yo les decía, es que también tenemos regulaciones específicas en criterios de soft law. Otro de los criterios interesantes es la norma ISO, ¿no? Que regula la preservación de la información, ¿no? Van a ver allí que UNIT tiene una serie de cuestiones ahí redactadas muy específicas, por ejemplo, que esta cadena de custodia digital tiene que registrar quién, cómo y cuándo ha tenido acceso a esa información, a través de quién, justificado esa orden judicial previa determinada, y que el pasaje de manos de esa evidencia también tiene que registrarse de manera adecuada, precisamente para que se logre cumplir con esos tres pilares de la ciberseguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Si no logramos una reserva adecuada y que esa alteración se evite, entonces estamos en problemas porque no estamos pudiendo presentar una evidencia fidedigna. La cuestión entonces en materia de definiciones pasa por reconocer, como decíamos, cuáles son los distintos medios tecnológicos. Es decir, cada uno tiene sus particularidades, cada uno necesitará de reglas específicas. Esa es otra gran cuestión que está trayendo y que trajo la informática desde un primer comienzo. No podemos regular de la misma manera las distintas clases de tecnología. Cada una tiene sus particularidades. Por lo general en la clase de ciberdelincuencia me encargo de decir eso. Existen una o dos formas de robar un auto, pero francamente no existen una o dos formas nada más de acceder ilícitamente a un dispositivo electrónico ajeno. Existen múltiples, y es más, los ciberdelincuentes van ampliando sus procederes. Cada 3 días se decía antes que cambiaban su procedimiento los ciberdelincuentes. Hoy en día lo cambian cuando quieren, donde quieren. La inteligencia artificial ha brindado herramientas que eran inimaginables y las brinda todo el tiempo. Después aprenderemos ya cómo pedir recursos de la inteligencia artificial a través de los famosos prompts, que me imagino que ya más o menos todos manejarán como criterios, pero si no lo manejan, ya les adelanto que es una especie de guía que uno le brinda, por ejemplo, a esa clase de inteligencia artificial que es el LLM. El LLM, ¿saben lo que es? Large Language Models, ¿sí? Como los ChatGPT, ¿sí? Modelos de lenguaje amplio, masivo. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos a esa inteligencia artificial que se ponga en el lugar de. Usted es un abogado que se encarga de perseguir tal y cual conducta en tal país, necesito que realice esta conducta. Bueno, toda esa instrucción, un parrafito con puesta en situación, asignación de rol y pedido de tarea, eso es lo que se llama prompt, que es lo que le estamos solicitando a la inteligencia artificial para que nos devuelva luego un producto final. Pero bueno, eso va a ser objeto de la última jornada, no de esta, así que bueno, vamos a no adelantarnos demasiado. Pero en materia de cuáles son las clases de medios probatorios, bueno, vamos a tener distintas formas, ¿no? Digamos, uno de los que siempre estamos tratando de
de tratar en los juicios formas de comunicación habitual como los correos electrónicicos, los mails o los sitios web. Bueno, ahí en dónde nos centramos, en cuál fue el origen de esa comunicación. Entonces vamos a ir a observar la dirección IP. En los documentos electrónicos si está acreditada la cadena de certificaciones que implica la firma electrónica o digital. En los mensajes de texto, en los WhatsApp, cuál fue el dispositivo celular que lo originó. Entonces vamos a ir a buscar un email. Entonces, en los archivos de imagen verificaremos los metadatos, desde dónde, cuándo, con qué dispositivo se tomaron las fotografías. En las redes sociales trataremos de no ir detrás solamente de nombres de cuentas, porque eso se altera fácilmente. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a buscar la URL de esa cuenta, precisamente para conservarla y poder hacer más fácil y más rápida la búsqueda y constatación posterior. La blockchain tiene sus otras especificidades. Hay que tener adecuadamente acreditado el hash, cuáles son las semillas, en fin, hay terminología específica para eso. Lo cierto es que conforme a nuestra regulación, nuestra legislación, no es un medio prohibido, en consecuencia está admitido, y entonces la posibilidad de presentación es tanto sea en original como en copia. ¿Bien? No hay una regulación específica sobre lo digital en nuestro código. Nuestro CGP no trae una regulación concreta. Sí tenemos la ley 18.600 que hace equivaler la validez y efectos de los documentos digitales a la que tenían los documentos físicos, pero no más que eso. Ante ello, nosotros tenemos que repasar el pensamiento de nuestros grandes maestros. ¿Qué nos decía Tarío, por ejemplo? Bueno, Tarío nos decía que la prueba prohibida es solo la que es ilícita e inadmisible. Ilicitud expresa no tenemos en este caso, y la inadmisibilidad va a pasar por ¿dónde? Por verificar si cumplimos adecuadamente con esa acreditación de una integridad, en principio. Ves que hoy nos hablaba de límites. ¿Cuáles son los límites para agregar probatorio? Y bueno, los principios fundamentales: no obtención ilícita, no obtención a través de interceptaciones. Y otro límite es el derecho humano, los derechos humanos, los derechos de la persona a su libertad, a su privacidad. Esto nos lleva a que desde el momento en el que estamos tratando de obtener información, debe cuidarse adecuadamente el modo de obtención, porque algunos de ellos, por ejemplo, una obtención ilícita por una interceptación, hoy en día es delito. La ley 20.327 ha tipificado este comportamiento. Y ni que hablar de que lo teníamos constitucionalmente previsto, esta prohibición de las pesquisas secretas. Pero bueno, lo cierto es que esos son los dos grandes límites importantes en este punto, ¿no? La cuestión es que también Couturi nos traía algo muy, muy especial en materia de los tiempos, ¿no? Ponernos a la altura de los tiempos. Él decía que aquellas pruebas no previstas, especialmente por la ley civil o procesal, son igualmente admitidas, y traía ejemplos como la impresión dactiloscópica para que analfabetos firmen documentos, análisis de sangre en investigación de paternidad, radiografía en accidentes, autopsia en caso de envenenamiento o muerte, registros de voz en actos de transmisión radiotelefónica. Fíjense entonces esta frase de Vesco: y cuando los jueces dan ingreso a medios de prueba no previstos, a pesar del supuesto principio de indisponibilidad de ellos, es porque razones más fuertes instan a su aceptación. Que el juez no cierre los ojos a nuevas formas de observación que la ciencia pone con imaginación siempre renovada ante él. El progreso de la ciencia, negarlo, significa negar el fin de la ciencia y el fin del derecho. Puede admitirse, pues, en conclusión, que la enumeración de los medios de prueba no es taxativa, sino enunciativa, y que nada prohíbe al juez ni a las partes acudir a medios de prueba no especialmente previstos, siempre que los sometan a las garantías generales que son características del sistema probatorio. De nuevo, nuestro énfasis en el día de hoy, entonces, es brindar garantías. ¿Y cómo brindamos garantías? Con una adecuada colección y adecuada preservación. Eso necesariamente
trae a colación los medios tecnológicos que les mencionaba. Si no conocemos esas formas específicas de la tecnología, entonces mal podremos dar garantías al proceso y es responsabilidad del abogado, específicamente del abogado interviniente, sea de la parte que fuere, de brindar esto cumpliendo con las garantías del caso. Evidentemente hay una dimensión muy ética en lo que estoy transmitiendo, pero fíjense lo que nos trae, por ejemplo, Future. Future decía como sostuvimos al tratar el artículo 24, la prueba inadmisible desde el punto de vista es aquella contraria a la ley, ya sea por razones especiales, cartas visivas dirigidas a un tercero, o porque en su producción se atenta contra principios fundamentales, por ejemplo, la obtenida por medios ilícitos, violación de domicilio, interceptación de comunicaciones, violencia. Debe entenderse en forma amplia, comprensiva, además de todo aquello que naturalmente se haya prohibido, como ser todo lo que atente contra los derechos de la persona, a su libertad o a la privacidad, etc. Acá tenemos que hacer ineludible referencia a las posibilidades coactivas o facilitación de información no voluntaria por parte del dueño del celular que está negándose a desbloquear el teléfono. ¿Qué hacemos allí? Le vamos a exigir que desbloquee. Le vamos a exigir que realice ese comportamiento, aunque se puede estar autoincriminando. Eso está violando la prohibición de esa garantía fundamental de no autoincriminación. En fin, son cuestiones que tenemos que encarar jurídicamente para dar un sustento especial, ¿no? Roberto Pajes también habla del tema y fíjense cómo lo habla en materia de la prueba digital, ¿no? Calificándolo como una clase de prueba física. Dice que prueba digital es la información obtenida a través de un dispositivo informático, electrónico o medio digital que sirve para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho controvertido en un proceso judicial. Es un tipo de prueba física donde sus datos pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas forenses y técnicas especiales. Ven entonces que la necesidad de conocimiento técnico es ineludible. Es decir, no basta ya con que seamos adecuados conocedores de la materia procesal, debemos enfocarnos en la cuestión técnica específica de la realidad de estos medios tecnológicos, ¿no? Yo por lo general hago un espacio aquí, una pausa, por si ustedes tienen dudas, consultas o necesidad de un intervalo. En el caso de que no lo tengan, continuamos con mucho gusto, pero estoy abierto a cualquier consulta que tengan ustedes, así que les pregunto, ¿venimos bien o precisan alguna ayuda en particular? ¿Por acá? ¿Estamos bien? Perfecto, muy bien. Por acá me dicen en el chat de que se agradece enviar el material, lo vamos a enviar por supuesto con mucho gusto. Hay una consulta específica, déjenme ver, es Maricel Fernández. ¿Cómo se puede determinar si la prueba tecnológica fue creada con inteligencia artificial? Bueno, sí, ese es un punto que es bien interesante y depende de la tecnología de inteligencia artificial utilizada. Es decir, que según el algoritmo empleado, existen a su vez algoritmos específicos para reconocer una eventual alteración. Es el caso paradigmático, por ejemplo, de los deepfake, es decir, los videos que se generan falsos a partir de una imagen real, en el que luego se ve desarrollando al protagonista acciones que nunca realizó. Existen hoy en día mecanismos que permiten leer ciertas huellas digitales adicionales a las del propio dedo. ¿Por qué? Porque cada individuo, por ejemplo, tiene una huella de respiración. En la carótida, entonces, la pulsación va a un ritmo que no va respecto de todos los individuos de la misma manera. Entonces, se lee esa huella primero en videos previos de la persona protagonista y el algoritmo compara si esa nueva generación de video coincide con aquella huella anterior. Lo mismo con la huella de parpadeo y similares. Hay también hoy en día tecnología de inteligencia artificial que ha logrado vencer aquellos controles, y entonces es una lucha entre algoritmos. Lo cierto es que, como les digo, la cuestión es aplicar el algoritmo correcto y generar la tecnología para lograr la detección. Es una carrera tecnológica que, si se pueden imaginar lo que viene siendo,
es brutal, es brutal. Hace 2 años que explotó esto de la inteligencia artificial generativa y parece no tener techo. Y lo más preocupante es que parece no haber una adecuada capacidad crítica para que asimilemos todos estos avances a tiempo. Así que yo los felicito por formar parte de esta capacitación porque demuestra su interés y preocupación. Pero bueno, un poco la respuesta viene por allí, Aricel. Espero que, que te haya ampliado un poquito el horizonte. Después podemos ver mecanismos específicos. Si quieres, te facilito alguna web especial que hay para que uno coloque el video en cuestión, por ejemplo, y allí le pueda devolver una conclusión en cuanto a si es o no un deepfake, ¿no? Así que por lo menos en ese punto te respondo, ¿no? Bien, estimados, si hay alguna duda adicional, los escucho. De lo contrario, continuamos, ¿les parece? Hay alguna allí que me parece que tiene la almohada pegada, no me puede contestar, pero no pasa nada. Yo asumo como que me dijeron que sí y continuamos. ¿Les parece? ¿Sí? La cuestión ahora entonces es ir al fondo del asunto, encarar la regulación normativa. ¿Qué regulación tenemos de los documentos electrónicos? Bueno, la famosa ley 18.600 y sus decretos reglamentarios prevén, como decíamos, la validez y eficacia del documento electrónico y firma electrónica. Y firma electrónica, y reafirmo firma electrónica, que espero ustedes conozcan adecuadamente, utilicen, empleen y sepan valorar. Porque esto precisamente es el sostén del sistema, es la manera de acreditar el adecuado control sobre el documento. Esto no quiere decir que no existan otros mecanismos más prácticos, sencillos de tratamiento, que puedan ser asimilados a otra clase de firmas, porque hagamos una comparación muy burda y general, a vuelo de pájaro, diríamos que la firma electrónica simple, un botón, por ejemplo, electrónico de aceptar que figura en la pantalla, es equivalente a una firma puesta en el documento físico, ¿no? Estampa así de puño y letra la firma. Y la firma electrónica avanzada sería el equivalente a lo que sería una firma certificada notarialmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque precisamente el valor probatorio es mucho más grande de esa firma electrónica. Acreditamos el firmante, la fecha, y está absolutamente especificado esos detalles a partir de un medio fehaciente. ¿Bien? En este sentido, desde lo electrónico. Por eso es que acreditamos un no repudio, una integridad y una autenticidad del documento a partir de esa firma electrónica. La regulación también ha llegado a los documentos notariales electrónicos, la acordada 7831 prevé precisamente la posibilidad de que el escribano emita testimonios por exhibición emitidos electrónicamente, también que emita certificados notariales electrónicos, los casos en los que se utilice la firma electrónica avanzada. ¿Bien? Esta cuestión entonces hace que el documento electrónico necesite sí o sí de ese soporte, así como lo necesitan, por ejemplo, los cheques electrónicos. Es decir, el cheque puede ser un título ejecutivo, en virtud de la modificación del artículo 353 del CGP con la ley 20.038 del año 2022, porque cuando esa firma de ese documento, esa firma electrónica está presente, la firma electrónica avanzada le da el idéntico valor tanto a la firma del librador como a la firma del endosante. Entonces esa realidad que está sustentada en la previa norma que mencionábamos, la ley 18.600, que le da valor probatorio, es la que admite este documento electrónico en nuestra normativa.
¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? ¿Cuáles son las principales prohibiciones para obtención de evidencia electrónica? Primero que nada, la prohibición del artículo 22, es decir, no se puede realizar pesquisas secretas, y lo mismo aplica para las inspecciones o registros digitales, que también estarían vedados según ese artículo. No se puede realizar ninguna actividad que implique delito, es decir, que la violación de los preceptos que están dentro de la ley 20.327 implicarían también, bajo sanción penal, un actuar ilícito, tanto sea en particular de estos delitos que serían acceso ilícito, interceptación o vulneración de datos. Tenemos que tenerlos específicamente presentes, y también tener presentes las garantías que los mecanismos internacionales nos brindan al efecto. Yo acá pongo un ejemplo nomás, que es la ley 20.004, que aprueba o internaliza el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación y Obtención de Pruebas a nivel de ciberdelincuencia, que trae a colación el asunto de las garantías, no solamente una previa autorización por un tercero imparcial que sería el juez, sino a su vez una indicación específica de cuál es el objeto de esa probanza, para que después aquellos llamados hallazgos casuales, ¿no? Evidencia que se encuentra de otro delito distinto del cual fue autorizada la investigación e incautación, no terminen perjudicando indebidamente al justiciable. En fin, como verán, son grandes límites en regulación específica que ya tenemos al efecto, ¿no? ¿Qué es lo interesante de algunos cuerpos normativos? Yo traigo el ejemplo acá del CPP de El Salvador, que van a ver, por ejemplo, en el artículo 259A, admite expresamente la evidencia digital. Como lo menciona, dice documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico. ¿Bien? Una amplitud importante que tiene su marco específico de control, porque van a ver allí la necesidad en el 259 de una cadena de custodia. Es decir, el propio código menciona este concepto que yo les traía hoy temprano, de un adecuado registro de quiénes fueron los que obtuvieron esta información, cómo la están conservando y de qué manera luego eso se devuelve, precisamente para, y volvemos a conceptos que ya les traje desde el comienzo, lograr una acreditación adecuada de autenticidad e integridad, ¿sí? De vuelta, donde ven ustedes ese cursor, van a poder acceder al texto completo de la norma. En este caso, entonces, la norma del artículo 259A, aquí lo ven, ¿no? Para los efectos penales se considera evidencia digital, la definición que vimos recién, la necesidad de que esa evidencia digital se registre con una cadena de custodia específica. ¿Sí? Hay una forma de presentación de la evidencia digital específicamente regulada. El, el concepto, digamos, que ya habíamos analizado hace unos minutos, como verán, está legislado texto expreso y con el mismo sentido que comentábamos, así que yo les recomiendo también la lectura de ese material, y para ello tienen el link allí. Bien. Si entonces continuamos con el asunto, decíamos, necesitamos de reconocer la distinta naturaleza de ciertas tecnologías, no cualquier medio tiene la misma particularidad. Entonces, si primero que nada nos referíamos a los documentos electrónicos, el concepto de firma electrónica simple y firma electrónica avanzada tiene que estar manejado con solvencia. Tenemos que tener a la mano siempre el requisito normativo para poder cumplirlo. Ese requisito normativo, a su vez, implica toda una estructura a nivel estatal. ¿Por qué? Porque hay entidades que van a brindar este servicio de firma electrónica, no cualquier entidad va a estar acreditada para ello. Allí entonces tenemos a los prestadores en Uruguay con
ecosistema adecuadamente desarrollado. En ese sentido, nosotros tenemos un camino bien andado, ¿sí? Pero claro, otras cosas que podríamos llegar a considerar como un documento y no lo son, por ejemplo, las redes sociales. Comunicaciones, publicaciones, reels que están en una red social. Esos aparentes registros que pueden ser documentos tienen una forma distinta de manejo, porque no van a contener necesariamente esta firma electrónica, tienen una cierta serie de inconvenientes en cuanto al anonimato, porque es posible desdibujar el origen de las comunicaciones, esconder, eliminar la cuenta fácilmente. Entonces, por eso mismo es que se recomienda una serie de tareas de investigación complementarias, ¿sí? Yo menciono allí el OSINT, disculpen que quedó OSING, pero es OSINT, o SOCMINT, por ejemplo, que ¿a qué refieren? Son investigaciones de open source, ¿sí? Fuentes abiertas de investigación que implican tener a la mano esos medios de comunicación e ir tomando información de allí. Naturalmente, naturaleza distinta tienen las blockchain. Las blockchain ya necesitan de una acreditación por medios tecnológicos de ese cálculo de criptografía. Es decir, que si vamos al meollo de este asunto, tendríamos acreditada la prueba perfecta, así como tenemos en los smart contracts, por ejemplo, de que hubo una alteración. Porque si hay una alteración de este cálculo criptográfico, entonces ya no estuvo adecuadamente realizada la transferencia. Con los servicios de mensajería ocurre también algo similar que con las redes sociales, porque si nosotros confiamos en que nos dice WhatsApp, nos dice Telegram, que está cifrado de extremo a extremo, hoy temprano me levanto y también veo que los chats que ofrece X, que nos ofrece el amigo Elon Musk, en el viejo Twitter, están cifrados de extremo a extremo. Y todos decimos, sí, la verdad que ahora tengo una tranquilidad enorme, nadie va a entrar a mis comunicaciones. Bueno, permítanme decirles que nada más lejos de la realidad, porque lo único que hay de protegido es un punto y el otro. En el medio está todo libre. Entonces, así como pasa que en un correo electrónico yo puedo acceder a una cierta serie de metadatos que pueden ser fundamentales, o pueden ser el dispositivo que le mandó mensaje al otro, la hora, la ubicación geográfica, todos esos metadatos están a disposición y no están cifrados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos una cierta serie de carencias a nivel de configuración que también tenemos que reconocer y tenemos que evaluar adecuadamente desde el punto de vista probatorio para poder criticar, controvertir ese medio si no está adecuadamente cuidado esto. Eso, entonces, es lo que nos trae como consecuencia la distinta realidad en materia de distintas clases de pruebas electrónicas. El medio probatorio, entonces, tiene que tener acreditada adecuadamente la autenticidad e integridad, debe conservar su formato, decíamos, tiene que cumplir con una adecuada cadena de custodia digital, salvo en algunos casos. Nosotros tenemos allí el numeral 5 del artículo 353 del CGP, que nos dice que se admite como título ejecutivo las representaciones impresas en papel de facturas o registros electrónicos, siempre y cuando tengan firma autógrafa. ¿Qué significa esto? El legislador está diciendo lo que veníamos de decir al comienzo. Cuando esta prueba cambia de naturaleza y yo voy a irme a lo físico nuevamente, bien, vuelvo con las reglas de lo físico, ¿sí? Entonces, póngamele una firma de puño y letra y entonces pasamos a aplicar los mismos criterios que teníamos anteriormente dados previa a la reforma del 353, ¿no? El asunto acá entonces es que exista un tercero que pueda chequear. ¿Cómo puede chequear? Cuando vamos a la entidad certificante y me puede decir si esta firma electrónica es real, está contratada conmigo, no se pudo alterar
esta firma y en consecuencia está acreditada la integridad y autenticidad del mensaje, ¿no? ¿Cuándo tendremos una cadena de custodia adecuadamente acreditada? Bueno, yo recomiendo, acá van a ver otro cursor más, hay links por todas partes, y vamos a darle mucho material, así que van a tener para entretenerse largo y tendido. La directriz 3227 que yo les mencionaba temprano es muy interesante. Muy interesante, es un documento que expone de qué manera se trata la evidencia digital, cómo se la recopila, quién anota qué cosa y cómo se comparte y almacena. Fíjense, está en idioma inglés, así que las disculpas del caso en ese punto, pero lo van a ver como un material muy interesante, muy práctico, que va desde el comienzo, luego de algunas definiciones básicas, les especifica una cierta serie de criterios de actuación, ¿no? Entonces, van a ver allí que lo que dice primero que nada es capturen una imagen del sistema lo más precisa posible. Es decir, nos acercamos al dispositivo, una imagen de disco que nos diga cuál es la situación, una foto de las conexiones, de cuáles eran los programas que estaban en curso, los archivos temporales que podrían haber allí, anotando todo eso de manera detallada, con incluso registro de los tiempos. Y acá esto es clave, las horas de conexión, porque si la hora del dispositivo estaba intencionalmente alterada, precisamente para que no se vieran los hechos reales, entonces eso y esa distinción hay que anotarla adecuadamente. Ahí ven la distinción y diferencia entre el reloj real y el no real, para luego analizar, por ejemplo, los cambios que pueden existir entre los datos. Es decir, dice minimizar las alteraciones de información mientras se recolectan. Para eso, entonces, la utilización de cierta serie de software es fundamental. Y bueno, hay otra serie de criterios muy interesantes en esta materia. Pero habíamos llegado acá a través de lo que denominamos cadena de custodia digital, ¿verdad? Entonces, esa cadena de custodia lo que tiene es precisamente una cierta serie de requisitos que vamos a analizar específicamente en el punto siguiente. ¿A qué nos vamos a dedicar acá? A un raconto, breve raconto de pronunciamientos judiciales uruguayos que tienen relación con la admisibilidad o no de ciertos medios probatorios tecnológicos. Fíjense, dentro de la columna de la derecha tenemos aquellos que admiten y la columna de izquierda están las sentencias que admiten el medio probatorio y la columna de la derecha los que le rechazan. Y vamos a encontrar de distintas materias y de distintos modos de presentación la información, en un caso aceptada y en otro caso no. Por ejemplo, ven el Tribunal de Apelación de Trabajo segundo turno admitiendo la impresión de un WhatsApp, ¿no? Una impresión simple, no notarizada, en caso de acoso laboral, pero el Tribunal de Trabajo tercero rechazándole, aunque era una impresión en papel notarial, cuando no se demuestra adecuadamente el origen de esa comunicación. ¿Bien? El Tribunal de Apelaciones Civil de sexto turno admite un contrato celebrado por medios tecnológicos. El Tribunal de Familia primero admite una impresión de WhatsApp común en caso de violencia doméstica. La Suprema Corte de Justicia admite una grabación si uno de los interlocutores la incorpora. Y existe esta sentencia que por eso está el link ahí, que la recomiendo, que es la sentencia 251-2023 del Tribunal de Apelaciones Tercero Penal, que habla del teléfono celular, el teléfono móvil, que fue facilitado en el momento de la investigación y luego se cuestiona cuando se está requiriendo la entrega de clave, precisamente por posiblemente violar
la garantía o la prohibición de autoincriminación. Esto es clave, esta sentencia yo se las recomiendo especialmente. No sé por qué ahora acá no me la está dando, pero luego la ponemos en BJN y la leemos con tranquilidad, pero esta obtención compulsiva de la evidencia implica precisamente un adecuado raconto de los antecedentes. Acá lo que se cuestiona es por parte de la defensa que se está tratando de forzar una autoincriminación, pero lo que dice el tribunal es: usted autorizó en el momento en el que se le solicitó el teléfono celular que se ingresara, incluso facilitó la clave de acceso, ¿no? Entonces, esa puesta a disposición de los medios probatorios en las instancias de investigación por parte de Fiscalía llevan a concluir al tribunal que además de una adecuada colaboración, existió una puesta a disposición voluntaria, no coactiva, es decir, que no hubo, está bien, no se forzó a la entrega de esa información, y en consecuencia había una legitimidad y la posibilidad de admitir esa prueba, ¿no? Mails de terceros no parte son rechazados, por ejemplo, por el Tribunal de Apelaciones Civil de tercero. Un cónyuge graba a otro sin consentimiento y el Tribunal de Apelaciones de Familia segundo turno rechaza ese medio. Grabación sin consentimiento también es rechazada por el Tribunal de Apelaciones de Familia, en este caso el primer turno. Y es rechazada la medida de incorporar un teléfono celular por el Tribunal de Apelaciones Penal tercero, cuando no se demuestra ni con una pericia ni con cálculo hash la integridad de esa evidencia digital. Verán que sí, ya está hablando de hash. Nuestra jurisprudencia lo tiene en mente. ¿Por qué? Porque precisamente debe recurrir a esta soft law, a estos criterios específicos de valoración que están en reglas y criterios más aceptados, pero no en normas específicas locales, ¿no? Pero de vuelta, vean ustedes la necesidad de una adecuada acreditación de la integridad como núcleo central a los efectos de analizar la admisibilidad. Al respecto, fíjense lo que nos menciona Karina Gómez, nos releva un punto fundamental en cuanto a la manera de aportación a la causa para verificar si hay autenticidad e integridad. Dice: el juez, además, puede contar con el apoyo del perito informático que acredita la existencia o no de manipulación del medio de prueba, y con el apoyo de un prestador de servicios de certificación. Determina entonces así la integridad de los datos y la corrección del origen de los mismos. Es decir, el valor probatorio de la evidencia digital dependerá del procedimiento elegido para su aportación en el juicio, así como las garantías ofrecidas para la verificación judicial de su autenticidad e integridad de la evidencia. ¿Ven? Es el Tribunal de Apelaciones Penal tercero diciendo: bueno, usted no me trae una forma de acreditar con un cálculo algorítmico de hash, ni tampoco me viene con un perito que me haya desarrollado la recolección con garantías de esa evidencia, entonces yo no se lo puedo aceptar. Este contenido no tiene integridad. El asunto entonces es la manera en la que lo presentamos. ¿Y de qué manera lo presentamos? Entonces tenemos que cumplir con una cadena de custodia. Tenemos que verificar cómo, dónde, quién, cuándo y por qué recolectó la evidencia. Pero también cómo, dónde, quién, cuándo y por qué está efectuando el registro. Autorizaciones específicas para saber quién está trasladando, a dónde y cuándo este medio digital. Y lo mismo cuando esto pasa de manos y debe estar ese soporte
o esa información, hoy en día no es necesario que esté en un soporte físico, puede estar almacenado en la nube, y esa custodia específica de esa evidencia digital, ¿a manos de quién? ¿Por qué periodo? ¿Para qué? Finalidades, modos, sujetos intervinientes, entonces, tienen que estar específicamente determinados y específicamente registrado todo este proceso a través de actas que firman las partes. ¿Dónde lo encuentran todo este proceder? Uno de los instrumentos es el protocolo de la Fiscalía Argentina de 2023 que ya les recomendé. Otro instrumento interesante donde lo van a encontrar acreditado esto es el protocolo del Ministerio del Interior de Perú del año 2020, ¿no? En el que encuentran ustedes ejemplos de las actas de cadena de custodia, ¿no? Detalle de cuál es la evidencia, qué especie de evidencia es, en qué fecha y hora se levanta, cuál es el tipo de delito, cuál es el funcionario que interviene en el levantamiento, la unidad policial, las observaciones del caso, a quién es entregado, quién recibe, el motivo del traslado. En fin, ven un registro exhaustivo de la realidad de esa información, ven a su vez la recomendación de materiales específicos para hacer la recogida de esta clase de evidencia, los guantes de látex, las bolsas antiestéticas, estas que son antiestáticas, de la bolsa Faraday famosa o jaula Faraday, y las distintas maneras de proceder. Este protocolo que está muy interesante también, se los recomiendo. Aquí tienen el link específico, el manual para el recojo de evidencia digital en Perú. Ya tiene unos 4 años de vida, eso es bastante en esta materia, pero los criterios básicos están muy claros y es interesante desde este punto de vista ver la clase de materiales recomendados y otra serie de procederes específicos que van a encontrar ustedes según la clase de dispositivo, de la misma manera que lo hace el protocolo argentino. Para cada uno de los medios probatorios específicos brinda un procedimiento detallado distinto, ¿no? Bien, la cadena de custodia también está recomendada con una cierta serie de formularios y procederes específicos en este protocolo argentino, así que por eso ven ustedes allí las capturas de pantalla correspondientes. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Opiniones? ¿Vamos bien? Perfecto. No se me agiten que todavía tenemos que llegar al caso práctico, así que los quiero lúcidos, por favor. ¿Qué es lo problemático acá en esta materia? Como decíamos, la obtención compulsiva de una cierta serie de evidencias, por ejemplo, la solicitud coactiva de desbloqueo es un desafío no definido, no hay una realidad de solución clara, justa y ya jurídicamente aceitada en ninguna parte del mundo, es un asunto en discusión. La cadena de custodia digital, si bien existe una cierta serie de protocolos, no son todas las legislaciones que establecen este requisito, así que en este punto la armonización es un poco disímil. La falsificación de contenidos es absolutamente preocupante. Como bien lo consultaba la colega, la inteligencia artificial no solamente está generando una cierta serie de videos difamatorios, sino que la alteración de documentos va a una velocidad exponencial y es difícil reconocer entonces estos si no se disponen de los algoritmos adecuados. Y finalmente el desafío desde lo técnico está en la cantidad de información, porque si bien estamos todos contentos con estas máquinas de duplicación de información, que son los teléfonos, las computadoras, los PC, ocurre que en algún lugar hay que almacenar eso. Y esto tiene un costo en todo sentido. Hace poco estaba en abril en Colombia en unas charlas en esta materia de inteligencia artificial y exponiéndoles a ellos la problemática de la ciberdelincuencia en este punto. Y compartía panel con una profesora de Derecho Ambiental. Y a ella le tenía que reconocer, mira, a mí me encanta la tecnología, soy un apasionado de esto, pero sé que la minería de datos, por ejemplo, está destruyendo el ambiente. Es decir, ¿por qué van
buscando estas grandes tecnológicas un lugar donde instalar sus servidores, de donde trabajar, porque necesitan lugares para enfriar una cierta serie descomunal de servidores, y ese enfriamiento está generando un daño ambiental, una contaminación de nuestras aguas, que es un punto a atender. Otro punto a atender es cuáles son las consecuencias patrimoniales de esto, porque el día de mañana la evidencia va a estar alojada en una cierta serie de servidores en la nube. Y esa evidencia, ¿por cuánto tiempo la vamos a conservar? Si la vamos a destruir, ¿a costo de quién? ¿Es el justiciable que tiene que abonarlo? Cuando las empresas tecnológicas nos dicen, hasta acá te la llevo porque se acabaron tus gigas gratis y después tenés que pagar. Como pasa todo, ¿no? Se te acabó el espacio en el teléfono. Bueno, se te acabó el espacio de almacenamiento de tu evidencia, Estado uruguayo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Son decisiones que vamos a tener que tomar en concreto en esta materia. ¿Y de qué manera entonces es que vamos a realizar la tarea concreta? Es decir, ¿cómo hacemos para captar esa imagen de disco, esa imagen forense que tanto recomendaba, por ejemplo, la RFC 3227? Hay dispositivos que yo les listo allí, el Boom Shadow es uno de ellos, el FTK, que lo que hace es generar una imagen del dispositivo a grandes velocidades, con 2 copias para preservar si hay alteración de una de ellas, con verificación de claves, con confirmación de si existe o no algún borrado y revisión de toda la naturaleza de esta evidencia. La Directriz 3227 nos trae criterios específicos en esta materia. La restricción y documentación con criptografía de estos procedimientos es clave. Y a su vez, la necesidad, como vemos en la reunión de Ministerios Públicos del Mercosur, de contar con un adecuado embalaje, ¿sí? Que decíamos era clave en este punto. El cálculo hash, como verán, es esencial a los efectos de la conservación, pero también es esencial y pasa a ser esencial el sujeto especialista. Ese sujeto especialista, entonces, que nos va a ayudar es o bien un testigo perito, un especialista, un perito propiamente. Aquí lo podríamos hacer a través de una pericia, pero no sería la misma función. Fíjense cómo está regulado acá, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento civil, como una situación de un testigo que posee conocimientos especiales. Cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá los agregue testigo a sus respuestas sobre los hechos. Y la ley alemana, parágrafo 440, nos dice: las disposiciones sobre prueba de testigos son aplicables en caso de que sea necesario probar hechos o estados para cuya percepción se necesita determinada especialidad y se necesita que declaren determinadas personas que tengan esa preparación. ¿Bien? Así que la participación de estos sujetos es esencial precisamente para complementar, para explicar y para poder aclararle al juez los alcances de ciertas técnicas que pueden no estar siendo adecuadamente relevados y entonces pueden estarse escapando algunos asuntos que dicen relación con la autenticidad e integridad de esos medios que se aportan. Vayamos entonces a resolver este pequeño caso en 5 minutos que les voy a plantear. Durante una audiencia del incidente de retiro del hogar conyugal, ocurre que surgen indicios de que uno de los cónyuges habría ejercido violencia digital contra el otro y de que las evidencias de ello habrían sido borradas del teléfono celular del supuesto agresor, aunque se conservarían partes de esos chats con agresiones y hostigamiento digital en los mensajes que la supuesta víctima no borró
de aquellos DM o mensajes directos de Instagram, donde intercambió oportunamente con el supuesto agresor. ¿Qué les pido? Preparar la prueba o qué elementos tendrían en cuenta ustedes para preparar la prueba de una causa penal por estos hechos. Así que los escucho. ¿Qué me dirían? ¿Qué elementos tendríamos que tener primordialmente en cuenta si, como vimos, según la naturaleza de la evidencia, los criterios deben ser unos y no otros? Primero y principal es un medio específico que es una red social, ¿cierto? Estamos hablando de un tercero o más de un tercero, porque acá tenemos a alguien que provee ese servicio. Es decir, que seguramente tengamos que estarle pidiendo a Meta o a alguien un oficio con esta información. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de agregar, tal y como recomiendan los documentos internacionales que veíamos como referencia, una comunicación. ¿De qué manera? El chat íntegro. ¿Por qué? Porque usted, si me saca de contexto algún mensaje y solo me presenta una impresión de pantalla de un mensaje agresivo, eso no implica la totalidad de la conversación. Puede haber sido una respuesta a una agresión previa. Y entonces tener ahí, en consecuencia, un actuar permitido, quizás una respuesta a la agresión ya no es ilícita. En consecuencia, ¿qué necesitamos? Tener toda la conversación presentada en el medio digital. Entonces, ¿valdrá o no valdrá una captura de pantalla en un chat que no tiene todos los mensajes? Porque hay mensajes borrados también allí. ¿Cómo hacemos para presentar entonces con una adecuada integridad y cómo hacemos para demostrar la autenticidad? Hoy en día, el gran inconveniente entonces que tenemos es que no hay una manera de volver a la vida aquellos mensajes que fueron eliminados, sino es pidiéndole la colaboración a esta persona, que es la empresa que brinda el servicio de la conexión a esta red. El Uruguay entró recientemente, en el año 2023, en un proceso de incorporación al documento de referencia internacional en la materia, que es la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, que precisamente da un marco de colaboración global, aunque es un documento europeo, tiene vocación internacional y varios países de extrazona lo han ratificado, así que Uruguay tiene plazo hasta el 9 de febrero de 2028 para ratificar. ¿Qué fue el primer paso que dio? La tipificación de los ciberdelitos. ¿Cuáles son los siguientes? La adecuada instrumentación de mecanismos de cooperación internacional. Eso es precisamente lo que nos estaría faltando. La comunicación oportuna con ciertas autoridades extranjeras. ¿Por qué? Porque muchas veces esos oficios, si no son adecuadamente transmitidos o no se está estableciendo que el Uruguay cuenta con los mecanismos adecuados para ello o no está integrado en una red de colaboración internacional, entonces la información no fluye tan fácilmente como sí fluye a otras jurisdicciones que sí tienen esos mecanismos de cooperación o de colaboración privada. No los dejé desarrollar y se nos está acabando el tiempito que yo dispuse para este caso, pero les escucho si ustedes tienen algún comentario al respecto o sugerencia. De cualquier manera verán que la complejidad de esto nos invita a ser creativos, ¿no? Así que el ámbito de diálogo que uno tiene con su cliente es fundamental. ¿Sí? ¿De qué manera podemos acreditar, quizás a partir del testimonio de alguien que sí había percibido o podía apreciar estas conversaciones, estas agresiones en vía digital, en algún chat grupal, alguien que pueda traer esas conversaciones que sí se puedan conservar íntegras y se puedan acreditar específicamente cuál es el origen, puede ser uno de los mecanismos. De cualquier manera, yo les dejo obviamente abierta la posibilidad a conversar este punto. Les escucho, te escucho tanto a ti, si tienes alguna puntualización al respecto, como en casa, a ver si están de acuerdo un poco con esos criterios o tienen alguna duda, una idea o sugerencia. Los escucho. O los leo. Vamos a ver si tenemos algún chat quizás.
esa es la timidez, genera que solo quieran preguntar por acá. Hay una pregunta que es ¿cuánto demora la petición a Meta? Bueno, ese es un problema eh, que no les puedo resolver ahora, porque depende mucho de la forma de comunicación. ¿Qué pasa con estas plataformas? Por lo general tienen sus propios mecanismos de solicitud de información. Entonces es muy recomendable que primero se haya desarrollado esa comunicación con ellos y le pidamos a Meta por sus modos de comunicación directamente a través de ellos, en un chat o un mensaje, o la forma en que ellos establezcan las reclamaciones o el canal de comunicación para reclamos. A partir de ahí, uno puede utilizar también algunos criterios más prácticos. Y cuando digo prácticos, ya estoy hablando de algunas tretas, porque ocurre que estamos hablando de algoritmos que muchas veces responden o reciben los reclamos. O hay la sugerencia en muchas ocasiones, que sugiero a veces a mis clientes, comiencen a hacer visible el reclamo, primero que nada. ¿De qué manera lo hacemos visible? Bueno, así como si, por ejemplo, nos presentamos personalmente a hacer un reclamo en una oficina y en vez de estar todos sentados haciendo el reclamo, nos paramos y a la vez saltamos e impactamos contra el suelo, ¿qué va a sugerir eso? Va a sugerir que va a marcar un punto de inflexión en la conversación. Vamos a hacer que pongan atención a nuestro mensaje. Eso es lo que ocurre digitalmente cuando, por ejemplo, en un mismo minuto 10 o más de 10 reclamaciones sobre una misma cuenta, respecto de una misma cuenta, son recibidas por el algoritmo. Entonces es recomendable esto. Por ejemplo, pídale a 10 amigos que hagan esto. Por lo menos 10 hacen llegar eso. ¿Para qué? Para que se vaya de los canales habituales y no se atienda en cualquier momento, sino que pase a ser atendido como prioridad. Como verán, son algunos de los mecanismos que uno suele utilizar para tratar de pensar en términos de ese lenguaje específico que tiene cada una de las tecnologías utilizadas por las empresas, en este caso, para atender nuestros reclamos. A partir de ahí, entonces, los tiempos de respuesta van a cambiar, ¿no? El hecho también de cuánto demore depende de cómo se comunica. Esta es una lección que nosotros tenemos que tomar de las consecuencias de una cierta serie de problemas que ha tenido una jurisdicción amiga como es Argentina, que tiene un ecosistema muy maduro en esta materia. Hay fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, por ejemplo, que ya tienen procederes concretos. Tienen ley especial de ciberdelitos desde el año 2008. Así que imagínense que han recorrido un camino de crecimiento. ¿Y cuál es el principal camino de conocimiento, de crecimiento que han desarrollado? Aprender a comunicar. Porque en ocasiones, cuando reciben estas empresas tecnológicas un pedido excesivamente formalizado o formal, con un lenguaje técnico, jurídico, que es ininteligible, primero que nada asusta y segundo hace que se deje en un cajoncito, porque no sé si estoy haciendo una macana responder esto. Y esta es una realidad concreta que uno también tiene que reconocer. Los abogados nos manejamos con términos que a veces son demasiado difíciles y dan miedo. No se puede avanzar muchas veces con el proceder necesario porque nosotros le damos demasiada formalidad. Entonces, ¿qué han aprendido, por ejemplo, los fiscales argentinos? Simplificar el mensaje. No importa los autos, demasiado detalle, la causa, los nombres, en autos caratulados. Vamos a lo concreto. Hay un juicio en tal lugar, este juez necesita esta prueba concreta. ¿Cómo me acredita la autenticidad de esta comunicación? Le pido por favor me mande toda la información y me facilite el nombre de alguien que me puede responder si hay alguna aclaración necesaria. Simple, muy concreto y conciso es el proceder ahí para que logremos una respuesta. Es que eso es lo primordial, a veces ni siquiera logramos una respuesta. Algo similar me pasó en los colegios de abogados en los que estuve exponiendo anteriormente este año. Muchas veces iban a esas charlas ingenieros que así como les pasa a los ingenieros que trabajan conmigo en algunas causas en las que estamos tratando de generar evidencia para presentar en las causas penales, resulta que no me entienden. Entonces uno tiene que modificar el lenguaje, sacarlo del chino básico ese jurídico y decirle concretamente qué es lo que necesita y que lo puede hacer con garantías. Porque también eso es otra cosa que le ocurre al técnico informático. Dice, esto me parece que me hace meter en un lío. Entonces por lo pronto no lo hago o no sé cómo hacerlo. Entonces ahí uno tiene que acercarle las guías y decirle, mira, tenemos que tener este hardware, porque con el Boom Shadow nosotros hacemos una imagen con doble copia que no va a presentar una alteración,
vos este proceder lo vas anotando, específicamente luego de que está resguardada esa información, empezamos a ver cuáles son las conexiones pendientes, cuáles son las conexiones en curso, qué pasa con las modificaciones de esas conexiones en el momento en el que nosotros desconectamos de la red, y ahí él, anotando adecuadamente ese proceder, respeta una cadena de custodia, anota ese proceder y eso luego puede reproducirse con garantías en un juicio. Tranquilidad para el técnico, tranquilidad para nosotros, tranquilidad para la parte y tranquilidad a su vez para el juez o fiscal que va a entender el asunto. ¿Por qué todos estamos tranquilos? Precisamente porque el proceder es cristalino y pretende precisamente eso, demostrar sin ningún lugar a duda cuál fue el proceder concreto, ¿no? El, el punto entonces ahí es, como les digo, la modificación de los tiempos o la optimización de los tiempos puede pasar por allí, por una correcta, oportuna y concisa comunicación. Para que estén las cosas bien claras, porque así como nos ocurre a nosotros que nos abrumamos cuando nos presentan quizás una serie de código, una línea de código, y no sabemos ni de qué plataforma viene esa programación, bueno, otro tanto de la misma especie le pasaría al técnico informático cuando nosotros le damos directamente el planteo de lo jurídico sin digerir, ¿no? Bueno, acá hay otra apreciación. Seguimos un poco con timidez. En este caso, Daniel nos dice, en el caso particular, en primer lugar, desde la perspectiva de la defensa del denunciado, debería ponerme a que se agregue inicialmente la prueba digital de la víctima, porque es parcial, porque no se tiene toda la conversación, según entiendo, distinto que se tuviera toda la conversación. Correcto, coincido contigo, Daniel, precisamente por eso es que decíamos que la recomendación es agregar los contextos, que eso es lo fundamental para reconocer sentidos y acreditar precisamente las intencionalidades. En este caso, la situación, como verán además, en el caso es que el origen es un origen un poco particular de estos indicios, es una situación muy violenta, se imaginarán en el medio de este incidente de retiro del hogar conyugal, quizás este cónyuge ya está con la bolsita guardando sus pertenencias y en el camino le dicen, pero lo que pasa es que vos me dijiste tal igual cosa por Instagram. Yo no dije nada, estamos hablando bien. No, usted me agredió. Bueno, en vista de todo eso, ¿qué dicen los funcionarios públicos que están participando de esta actuación? Pareciera que esto da mérito para otra causa. Así que entonces, en definitiva, ahí lo tenemos que manejar en ese sentido. Hay una apreciación de Betina que dice, pero si es la ley 19.580, le van a creer a la denunciante. Bueno, sí, eso a priori, yo no les diría que eso es absoluto. La realidad ha cambiado bastante. Sí es cierto que existieron y existen algunos abusos de aprovecharse de toda esta cuestión de lograr medidas cautelares sin prueba o sin que se necesite la prueba, pero también es cierto que hoy está encima de ese eventual denunciante la espada de Damocles de que no se puede jugar haciendo denuncias falsas porque hubo una reforma específica a nivel sustancial que establece que el abuso de esas medidas en ese sentido es delito. En consecuencia, el actuar de toda esta situación creo que ha cambiado, está cambiando y espero que logre equilibrarse, sin perjuicio de que coincido con que la ley 19.180 vino a traer justicia a una situación de muchas veces de desesperación de muchas mujeres que no encontraban medidas concretas para esta violencia, pero bueno, lo cierto es que los abusos sí están, como bien lo dices. Bueno, vamos a leer un último comentario y pasamos a las conclusiones finales. La participación de Pablo aquí dice la autenticidad e integralidad, dice, de las pruebas, es integridad, dice Pablo, de las pruebas. En materia de violencia es muy precaria, por ser generoso, dice, pero la realidad es que la actividad probatoria es una mera ilusión en esa materia, sí, es justamente lo que veníamos de relevar, coincido
parcialmente con las puntualizaciones que les hacía recién. Mónica nos dice que le pasó un caso puntual que del relato de la víctima no surgía, pero al escuchar audios de WhatsApp surgieron las amenazas y la gravedad. El punto aquí es reconocer esa, ¿cómo les puedo decir? Esa parte, esa forma, esa manera de acreditar la violencia también tiene una cierta serie de críticas para hacerle. Porque fíjense que me estás mencionando allí, Mónica, los audios de WhatsApp. Con inteligencia artificial, hoy en día bastan unos 10, 15 segundos, a veces menos, para que un algoritmo reconozca el tono de esa voz y a posteriori se puedan falsificar mensajes sin limitación ninguna. En consecuencia, si eso es o no un audio falsificado, bueno, no sabremos cómo acreditarlo hasta que no se presente ese audio en el formato que corresponde para que se analice ese archivo, esa evidencia digital, si ella no fue alterada, si fue generada con algún algoritmo de inteligencia artificial o no. De manera que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, francamente, y nunca mejor dicho. La verdad es que los enfoques van a cambiar muchísimo. La capacidad crítica de uno como abogado tiene que incluso evolucionar. Vieron que nosotros somos bastante rebuscados por lo general, ¿no? Y vos siempre estás pensando en eso, estás dando la vuelta, ¿no? Siempre nos dicen nuestros amigos que no son abogados. Pero saben que vamos a tener que darle más la vuelta todavía, porque las tecnologías están disparando esta realidad a un punto en el que ya no vamos a poder confiar en ciertos medios como si los confiábamos antes. Antes capaz que aparecía el video, y bueno, ya se lo vio en video al señor, y resulta que el señor o la señora estaba cometiendo el comportamiento y ya no tiene vuelta atrás. Y me acuerdo de muchas instancias en las que yo comparecí y tenía el cliente en la habitación de al lado y me venía la fiscalía a decirme, acá tiene el video, es un cliente en la vía pública aceptándole una serie de puñaladas a los transeúntes. Bueno, y uno decía, acá llegó la posibilidad de demostrar inocencia, ¿no? Pero con las nuevas tecnologías resulta que no es suficiente solamente ver el video. Es decir, los mecanismos de control de esa evidencia son de lo primero que tendríamos que pasar a hablar, y no de si está el video y si es impresionante o no. Es decir, este video, ¿de dónde fue originado? La policía lo trajo aquí con un proceder adecuado, está acreditada en la cadena de custodia digital, o yo no puedo aceptar esta evidencia porque efectivamente la integridad no me la demuestra nadie. Entonces ahí ya cambia la conversación y debemos de cambiarla nosotros como abogados, precisamente porque vamos a ver que esa es la realidad del legal tech hoy en día. Por más que sean muy interesantes y atractivos los mecanismos de contratación digital, los activos digitales, lo cierto es que el abogado tiene que dominar todos estos medios a los efectos de que la tecnología sea una forma de brindar justicia. Es decir, no tenemos cómo pararnos ante la injusticia si no nos damos cuenta de la manera en la que se desarrolla en el mundo digital, que tiene una naturaleza completamente distinta de la realidad física, ¿cierto? Así que entonces, bueno, efectivamente, como tú dices, Mónica, no se contaban las herramientas que mencionábamos en aquella época, pero bueno, vamos ahora que sí conocemos esos alcances, criticarlo en consecuencia. En fin, vamos a diagramar una serie de conclusiones para ir cerrando esta jornada del día de hoy, la primera de capacitación que nos ocupará esta semana, para mencionar que primero y principal, nosotros necesitamos mayor capacitación de todos los actores del sistema y necesitamos mucha más y mejor infraestructura. Cuando en ocasión de la mesa de cibercrimen para la fijación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, AGESIC me convoca y estábamos en presencia de varios actores públicos, uno de ellos era la gente de la unidad de cibercrimen, ellos decían, la verdad que nos falta mucho, nos falta personal, nos falta capacitación, nos falta equipamiento.
Y bueno, yo no podía hacer más que coincidir y a su vez felicitar a todos los que trabajan en el nivel de cibercrimen, precisamente porque pese a eso hacen un trabajo excelente. El asunto es que sin todos esos mecanismos, la eficiencia va a decrecer. Entonces necesitamos, sí o sí, para una adecuada introducción de los medios electrónicos a nuestros procesos, de un conocimiento técnico especializado, de un adecuado conocimiento en materia de habilidades blandas. Tienen que tener nuestros técnicos una solvencia en el manejo de estas herramientas, tanto de hardware como de software que mencionamos, para que a su vez la agilidad en el proceder sea tal. Eso a su vez ayuda a que en el momento en el que tengamos una víctima, no solo se la atienda adecuadamente desde el punto de vista de la contención emocional y de su proceso, sino que también se le pueda demostrar el camino adecuado para obtener la evidencia necesaria en el tiempo oportuno. Decíamos, hay una volatilidad de la información. Eso significa que si en el momento en el que se recibe al denunciante, la policía no actúa rápidamente y con el criterio que necesita para orientarle respecto de cómo es la naturaleza de la información que tiene que obtener o cómo obtenerla, se va a perder la evidencia clave, porque esos datos pueden ser borrados, los servidores pueden sobreescribir la información, se cambia la titularidad de cuentas, no se conservan los mensajes porque los borra en alguna plataforma o los borra el propio interlocutor, en fin. También está la consideración de aquellos que son mensajes efímeros, no sé si ustedes tienen la naturaleza de esos chats, uno desliza hacia arriba en los mensajes directos de Instagram y aparece una configuración distinta, que son mensajes que luego de un tiempo se van a borrar. Entonces esa conversación, si se vuelve al modo de conversación habitual, entonces ese chat de efímeros desapareció. Y no va a haber captura ni nada que valga, porque ya no se puede obtener. Así que eso hace que los problemas de incorporación necesiten de conocimientos específicos y de herramientas especiales. La realidad es que nuestros jueces están haciendo un esfuerzo denodado por reconocer la problemática, como veíamos en alguna serie de sentencias, pero los criterios siguen siendo dispares. Y eso hace que la armonización desde el punto de vista de las bases legislativas sea clave para tener pautas bien claras y que exista entonces una regulación que nos ayude a reconocer cuál es el camino adecuado, que nos ayude y nos oriente en cuanto a cuál es el procedimiento a seguir para una cadena de custodia y cómo incorporar esa prueba. Si no tenemos esa regulación, aunque la facultad y la posibilidad de incorporación, por no ser un medio prohibido, está, el camino puede ser un poco complejo. Entonces, por eso, la necesidad de estandarización en herramientas forenses yo pienso que es clave en esta materia. Y también es clave la adecuada cautela. Es decir, que todos los actores del sistema deberemos ir por la vida recopilando las evidencias que no violen derecho alguno, o por lo menos que hagan el menor daño posible en esa materia. Porque violentar la intimidad es una cuestión grave, o por lo menos vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuál es la intimidad que queremos hoy en día. Existe todo un fenómeno incluso de visualización o de análisis de las redes sociales que hablan de que no existe ya solamente una intimidad, sino también una extimidad. Es decir, estamos poniendo en común una cierta serie de fenómenos de nuestra vida a modo de material audiovisual para que accedan como producto una cierta serie de públicos. Son nuestros seguidores, son nuestros clientes, a veces no hacemos la distinción entre eso, pero lo cierto es que desde el punto de vista de las soluciones legislativas, todavía eso no está del todo claro. Y lo cierto es que sí tenemos una distinta apreciación de lo que es lo reservado hoy en día. Cuando entramos a considerar esto, decimos, ¿hacemos una flexibilización entonces de los criterios tradicionales? ¿O no? Y respecto de ciertos puntos, resulta que hay que mantener la rigurosidad, o por lo menos leer mejor cuál es el ámbito de lo reservado,
que está siendo protegido hoy en día, porque seguimos teniendo disposiciones férreas desde el punto de vista penal que protegen la intimidad. Entonces, ¿eso es letra muerta o vamos a tener que revisar aquello de alguna manera? Ahí entonces es que yo pienso que la reforma procesal es ineludible también. ¿Qué les dejo como regalo final? Necesitamos analizar en doctrina esto, entonces yo les traigo algunas referencias bibliográficas de artículos que son todos los modernos que pude recopilar. Van a haber artículos de 2019, 21, 24, que hablan precisamente de cómo manejar la evidencia digital, de cuáles son los criterios de preservación, conceptos específicos de informática forense al efecto, cómo es que se desarrolla la prueba electrónica y en esa materia entonces pienso que el complemento necesario lo tienen incluso de varias jurisdicciones como fuente. ¿Ah? La clase entonces del día de hoy la cerramos aquí. Yo quedo a las órdenes de ustedes para lo que necesiten. Si tienen alguna duda, consulta o pregunta, estoy a disposición. Los escucho. Parece que están un poco tímidos todos, así que no me queda nada más que agradecerles. Es un gusto para mí. Francamente, la convocatoria ha sido un honor. La DINADEF llamándome para aquí en este ámbito hermoso del CEJU ha sido un momento divino. Espero que podamos coincidir en el futuro y seguir dialogando esto, porque pienso que es un asunto a ser desarrollado de manera interdisciplinaria. En consecuencia, yo quedo a las órdenes de ustedes, lo que tengan de casos conflictivos, y también de mi parte pienso que sería ideal conversarlos, así que vamos a seguir la próxima jornada. El día de mañana enfocaremos la transformación digital y las aplicaciones y proyecciones específicas del Legal Tech en esta materia. Y bueno, un gusto de nuevo y estoy a las órdenes de lo que necesitan. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta mañana. No, no es timidez, es que Es demasiado.